Buenas, buenas, Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bienvenidos una vez más a un programa más de Haciendo Eco. Hoy estamos con Isa y yo, Dani. Saludo a Carla que nos pudo estar. Saludos, Carlita, te extrañamos. A Maru, saludos para todos, que estén bien. Seguimos meditando sin querer queriendo en el libro de Salmos. Sí. Hoy nos toca el Salmo 139, pero es por la mitad. Sería del versículo 1 hasta el versículo 12. Ya nos quedan pocos capítulos, no se dice capítulos, ¿no? No. Pero hasta el 150 tenemos el libro de Salmos que fuimos viendo por partes. Así que bueno, sí. Como verán no me toca nunca conducir, así sí. Que espero estar un poquito a la altura. Así que bueno, vamos a ir empezando. Los invitamos a que tomen su Biblia, sí. Algo para anotar si necesitan anotar. Y bueno, vamos a leer por partes y bueno, ir viendo cómo es Dios y qué es lo que nos está enseñando, ¿no? en este pasaje. Sí, vamos a leer el Salmo 139, como le decía Dani. Del 1 al 6 primero arrancamos, vamos a hacer una breve reflexión y después seguimos con la otra parte. Sí. Dice así, al músico principal, Salmo de David. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Bueno, acá en esta primera parte, creo que el Salmo 139 es conocido, sí. Pero aparte de ser conocido, es muy claro David en lo que habla, en su expresión en cuanto a lo que va conociendo de Dios. Sí. Ya arrancando desde, oh Jehová, tú me has examinado y conocido, o sea, esto que hablábamos a la mañana, tuvimos un tiempo de meditación y que me llama mucho la atención de que con Dios no podemos ser hipócritas, y eso me pareció como algo diciendo, bueno, a otros puedo mostrarle una manera de cómo soy a otros, pero Dios me conoce tal cual, porque aparte, mientras va hablando, el salmista David dice en el versículo 3, has escudriñado mi andar y mi reposo, o sea, cuando estoy despierto y cuando estoy dormido, hasta lo que sueño sabe Dios. Claro, sí, sí. Y todos mis caminos te son conocidos, todos. No es que solo lo que hago en la iglesia, solo lo que hago cuando abro la Biblia, sino todo lo que hago. Y eso nos deja maravillados. O sea, porque a veces nuestros caminos se quieren desviar de los de Dios, pero Dios aún todo eso lo conoce. Y también no sé si me traen como paz, porque es como que a Él no lo podemos engañar. Creo que eso es algo que a mí, mientras lo voy leyendo, me dice, Isabel, yo te conozco tal cual sos, y aún las virtudes, las aflicciones, los pecados, todo Dios lo conoce y aún así sigue dándose a conocer. Y David cuando va viendo eso de Dios es cuando más le canta, más lo alaba, porque ojalá a mí se me tuviera este conocimiento para escribir el Salmo 139, porque es algo tan profundo. Sí, eso es lo que pensaba, ¿no? Qué profundo el poder meditar en esto, ¿no? Si bien es tan corto, pero tiene una profundidad que uno, si tuviera mucho más tiempo para pensar en lo que está diciendo, es algo realmente que lo escriba encima una sola persona, un conocimiento, la importancia de que Dios nos conozca y nosotros de poder conocer a Dios. Me acordaba en eso, como mencionaba hoy, de poder terminar la carrera de nuestra vida, darnos cuenta que estamos en una carrera y cuando lleguemos, que Dios nos diga, ¿no? Que nos conoce y que nosotros también podamos conocer a Él. Pensaba en esto, ¿no? Como, pues, aún no está la palabra en mi lengua, o sea, nosotros ni siquiera quizás planificamos lo que estamos por decir, como en este momento, que a veces no sabemos cómo, con ese temor de equivocarnos y decir algo incorrecto, ¿no? Pero Dios ya sabe lo que pensamos, lo que planificamos, o aún lo que ni siquiera pasó por nuestra cabeza, Dios ya sabe. O sea, es tanto el conocimiento que para Dios somos como hasta predecibles, ¿no? Sí. Y aún así, como vemos más adelante, vemos que Dios, tenemos la compañía. Él quiere darse a conocer, quiere que seamos habitación para Él y nos escogió. Entendemos que nos escogió, como también yo creo que David se equivocó tanto, al igual que nosotros, ¿no? Pero para Dios tenía un corazón que era agradable a Él. Y qué increíble, ¿no? Que con Dios no tengamos que caretear nada, seamos como somos, pero Él nos conozca y aún así nos elija. Pienso que Dios nos ve como una obra terminada, quizás, ¿no? Porque... Sí, por eso esto siempre nos lleva a pensar
que Cristo murió por nosotros cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. Yo no espero decir, vos ya estás transformado, bueno, voy y muero por vos. No, Él ya murió por personas que no lo merecían, y ese amor, esa misericordia, creo que lo vimos a través de todos los salmos y ahora lo estamos como procesando, y David vemos que lo procesa, es decir, Dios, vos me examinaste, o sea, vos me conocés tal cual soy, y a la vez mis miserias, mis aciertos, pero aún así seguís haciendo esto que vos decías, Dani, en ese proceso de transformación que va a llevar toda la vida, y que esta obra terminada, Dios la ve. Seguro cuando nos mira, ay, qué cosa que nos fue pasando en la vida. Creo, no sé si una vez había escuchado que mientras uno es chiquitito y está en el jardín y hace dibujos de rayas, cosas que ni siquiera uno sabe qué son, claro, pero para los padres es hermoso. Y creo que si tenemos algunos rayones, cosas así, Dios dice, qué lindo, a 5 años está dibujando esto, qué lindo, pero cuando somos más grandes, como que él va viendo, bueno, ya le puso una cabecita, ya es como que empieza a tener otra forma. Esa forma de verlo a Dios también como un padre que nos acepta, pero para que ir transformándonos. No nos deja perdidos en nuestros pecados, sino que envió a Jesús y nos hizo poder con él. Y mientras voy hablando esto, voy entendiendo quizás cosas que a la mañana estuvimos leyendo y no le pusimos ese hincapié, pero sí, ahora que compartimos siempre es diferente. A lo largo del día vamos leyendo la palabra, nunca va a ser igual, siempre va a tener algo que le añadamos y que podamos comprender. Esto de rumiar y de poder compartir con otro nos hace eso, ¿no? Dios nos permite a través del hermano, de la hermana, que Dios hable a través de sus vidas también y de la nuestra, y mientras vamos rumiando, Dios nos va dando conocimiento quizás más profundo, ¿no? Empezamos con unas ideas, con unos pensamientos, viendo a Dios de una forma, pero una vez que ya vamos asumiendo eso, comprendiendo, nos va permitiendo conocer aún más profundo, ¿no? Bueno, sí, arranca, estuvimos viendo esto que dice omnipotente, omnipresente, omnisciente, estos atributos de Dios como el que todo lo sabe, todo lo puede, todo lo ve, y David lo está entendiendo de esa manera y nosotros también. A veces no somos conscientes que Dios nos ve en todo lugar. Pensamos, no, acá Dios no me ve, en la iglesia sí me ve, cuando abro la Biblia sí me ve, pero no, Dios está en todo lugar. Sus ojos, un salmo era, ¿no?, que decía, sus ojos miran la tierra y miran a los hombres, y eso también, con tomar esa conciencia y que seamos conscientes de que Dios conoce todo y aún así nos da una oportunidad, un nuevo día para poder seguir leyendo su palabra y ponerla por obra. Seguimos leyendo, del 7 al 12 dice así: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Si subiese a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Amén. Bueno, y acá vemos otra vez estas preguntas. Siempre remarcamos las preguntas de la Biblia. Y David se pregunta a sí mismo, como también nosotros nos podemos hacer esta pregunta: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Es como que a veces tenemos eso, bueno, Señor, ya no leo más la Biblia. Y de esa manera también es un escape. O vemos otras cosas, bueno, tengo un escape, no. Pero dice acá, David se examina, ¿a dónde me voy a ir? Si vos me escogiste, ¿a dónde me voy a ir? Si vos me libraste, porque hoy estuvimos hablando también de la vida de David, y fuimos viendo que atravesó montones de persecuciones, guerra, fue rey, fue menospreciado, o sea, todas las que quizás nos pasan a nosotros, David lo estaba pasando, pero ahora examinóse diciendo, ¿a dónde me voy a ir, Dios? Vos me escogiste, me ungiste cuando tenía 16 años, y ahora, mira, ahora soy rey a los 30. O sea, ha pasado en mi vida tantos años y cumpliste tu palabra. Y la cumplió con Cristo también. Pero bueno, eso yo iba pensando. Pensaba también, ¿no, David? Siendo, como decía Isa, ¿no?, pastor, es como que tocó de abajo y terminó siendo rey, pero él lo que está reconociendo acá en su vida es que vio a Dios en todas esas etapas de la vida. Vio que su espíritu estaba en él, o que no hay lugar donde, más allá que para ricos, para pobres, siendo pastor de ovejas o siendo un rey, el Espíritu de Dios está y no podemos huir, tanto para bien como para mal, ¿no? Muchas veces uno intenta, como decía, ¿no?,
si uno es autocrítico, muchas veces uno se cansa y quisiera abandonar el barco, quisiera escapar de ciertas responsabilidades o situaciones, pero sin embargo, más allá de todo eso, me encanta el versículo 10, lo marqué, porque dice, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. O sea, más allá de que escapemos, cuando Dios nos elige, cuando uno conoce a Dios, después ya no hay vuelta atrás, no se puede abandonar el barco. Como mencionaba hoy un poco la historia recordada de Pedro, cuando Pedro decía, solo vos tenés palabra de vida. Llega un momento en que uno tiene este conocimiento que vos decís, no podés escapar, porque Dios te eligió, y pensaba en eso, ¿no? Que a Dios dice que ninguno se le perdió de los que le dio el Padre, de los que Él escogió, no hay forma de escapar. Quizás no lo entendemos, ¿no? Pero como David, es impresionante lo que está diciendo, o lo que está meditando en su vida, ¿no? Haciéndose estas preguntas, ¿a dónde iré? No hay forma de escapar, ¿no? Sí, y también fuimos viendo, así como vos decías, no hay forma de huir, y a veces pensamos, bueno, si me voy a este lugar o me voy, no sé, a otro país, a otra provincia, mis problemas se van a ir. Sí. No, pero aún ahí Dios sigue obrando, Dios nos sigue viendo, Dios sigue mostrando su misericordia, y esto que trata de que Él nos escogió, porque a medida que lo vamos conociendo, vamos viendo los necesitados que somos de Él, sí. Que Él quizás no nos necesita, pero nosotros sí a Él, esa dependencia de Dios, que todo lo hizo por amor, sí. No para obligarnos, no para someternos, sino que esa dependencia por amor. Yo necesito a Dios, y David está diciendo, yo necesito a Dios, porque Dios, donde yo vaya, vos vas a estar ahí. Dice en el versículo que hablaba, si estuve en los cielos estás ahí, hasta en el Seol sí. Estás vos ahí. Dios estás en todo lugar, porque va entendiendo que a lo largo de su vida Dios fue obrando, que no es un accidente. Después, creo que el Salmo 139 es conocido, por el que vamos a meditar mañana, pero cuando dice, porque tu embrión, en el 13, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. O sea, todo ese proceso de Dios, vos me conocés antes de que yo fuera. Sí. Entonces, esa elección divina, ese amor divino, que siempre fue primero de Dios hacia nosotros, que nosotros de Él. Sí. Y eso me deja maravillada. ¿A dónde nos vamos a ir? Sí, no hay chance. No. Pensaba también, ¿no? Hablábamos hoy y me acordaba por ahí la vida de Jonás, ¿no? Cuando parecía que estaba todo perdido, de dónde Dios lo trae. Y también lo vemos reflejado un poco en la historia del pueblo de Israel. Cuando estaban esparcidos, ¿de dónde los trajo? De diferentes naciones, todos los vuelve a reunir. Es maravilloso. Hay tantas evidencias que están diciendo que no es solo un pensamiento loco de David, ¿no? Sí. Sino que vemos como ese patrón de Dios, ese carácter de Dios, no solo con David, sino con todo su pueblo, ¿no? Con todo lo que él fue eligiendo, ¿no? Y también nosotros vemos que es así con nuestra vida. Y también me lleva a pensar que aún en los momentos difíciles, aún cuando uno se siente solo, se siente frustrado, se siente en oscuridad, en tinieblas o en callejones sin salida, como muchas veces nos encontramos, donde parece que no hay solución, no hay salida. Sin embargo, Dios ahí con su mano firme, Él está al tanto, Él nos ve, Él puede sacarnos de cualquier situación en su tiempo, y que también podamos analizar, ¿no? Muchas veces atravesamos esas situaciones por consecuencia de nuestras malas decisiones, y también otras veces necesitamos pasar, porque Dios nos permite a través de eso moldear nuestro carácter. Dios ya sabe cómo somos. Lo que no sabemos cómo somos, somos nosotros, y muchas veces esas situaciones nos permiten revelar cómo somos nosotros, y también darnos cuenta que somos frágiles, que somos indefensos y que realmente necesitamos de Dios, ¿no? Pensaba en eso. Sí, podríamos hablar muchas más cosas. Creo que el Salmo se va a dar para que lo puedan ir leyendo, ir desmenuzando. Creo que cada palabra, y nosotros también, si lo volvemos a leer a la tarde, seguro vamos a encontrar diferentes cosas, pero los animamos a que puedan seguir y ver esto profundo que hablamos. Que Dios no solo ve lo superficial, sino lo más profundo de nuestro ser, y aún así está en ese proceso de santificación en nuestras vidas. Dejemos que Dios nos examine, aunque duela, y sigamos conociéndolo para que Él pueda traer esa luz que necesitamos para poder apartar las tinieblas de nuestra vida. Sí, sí. Bueno, sin más, Dani. Sí. Nos vemos la próxima. Si Cristo no viene antes.